¿Qué es un guión? Un guión yo lo entiendo como una partitura, lo entiendo en términos musicales, porque el guión es una herramienta que trabaja con el tiempo. Los documentales, las ficciones duran una cierta cantidad de tiempo, tienen que tener un motivo, un ritmo, puros conceptos musicales. La materia prima del guión son las acciones, ¿no? Las acciones las entendemos como manifestación externa de una voluntad que puede tener consecuencias y resultados, ¿no? En esas consecuencias y en esos resultados donde empieza a surgir la historia. Y además pueden ser premeditadas, posibles o imprevistas, ¿no? Y las imprevistas por lo general son las que esconden mayor potencial para poder generar el contenido del guión. El pentagrama tiene que tener una partitura, implica una partitura. La partitura del guión no tiene 5 líneas, tiene 3 líneas, que son el encabezado, la acotación y el diálogo. El encabezado te da la dimensión espacio-temporal de la escena, implica definir si estamos adentro o afuera, por eso se pone int o ext, de interior-exterior, se describe el lugar y se define si estamos de día o de noche. La acotación describe acciones, hay que ser muy preciso aquí porque no tenemos que describir el paisaje, tenemos que ir por los verbos, tenemos que ver qué está sucediendo y las acciones son muy precisas. Por ejemplo, no me sirve a mí decir el personaje está angustiado, no, eso es un estado de ánimo, eso no es una acción. Una acción sería decir el personaje está angustiado, no duerme. No dormir es la acción, ¿no? ¿Y por qué no duerme? Quizás porque le dijeron que tiene cáncer. Entonces viene en la acotación la posibilidad de un detalle que ayude a contar esa historia. Y sobre el buró hay una cajetilla de cigarro, un elemento descriptivo. Entonces se describe, no duerme y tiene una cajetilla de cigarro en el buró, muy preciso. La acotación también sería bueno que llevara la música. ¿Por qué es importante? Porque la acotación lo que hace es dar la atmósfera de la escena, ¿no? Si el encabezado del espacio-tiempo, esto define la atmósfera. Habría que agregar que también puede llevar movimientos de cámara, ¿no? Y ahí es de mucha utilidad los tecnicismos con los que se describen estos movimientos, si es un tilt up, tilt down, si es un dolly lateral, si es un close-up, si es un paneo, si hay un fade-in, si hay un fade-out, son transiciones también. Las transiciones se forman parte de la acotación, cómo se entra y cómo se sale de la escena. Sin embargo, este tipo de elementos son más pertinentes de lo que se llamaría un guión técnico. Ya cuando uno tiene claro la historia, cuando tiene clara la atmósfera de la escena, luego entonces ya cuando ya se ve que se va a filmar, que hay ya un rodaje que se acerca, en ese momento es importante poder definir ese tipo de tecnicismo, pero antes no nos puede ayudar mucho, no es importante en la primera fase. Y por último, el diálogo. El diálogo te da lo que es el tono en una partitura. Es distinto interpretar algo en tonos mayores o menores. El tono puede ser grave si es una tragedia, el tono puede ser medio grave, medio alto si es comedia, o puede ser alto, altísimo si es una farsa. El conjunto de escenas te definen las secuencias. Las secuencias son la reunión de la escena en función del espacio-tiempo y la acción. Por ejemplo, una escena de persecución, un flashback, ¿no? Las une, no son toda la historia, son una parte que tiene como un comienzo y un desarrollo y un cierre, ¿no? Eso se llama secuencia. El conjunto de secuencias se reúnen en lo que se llaman ciclos narrativos, que a la hora de hablar de un guión entendemos que tenemos 6 posibilidades, 6 ciclos. Podemos tener un gancho, podemos tener una presentación, podemos tener un desarrollo, podemos tener un clímax, podemos tener un desenlace y podemos tener un momento de comunicación. Se pueden trabajar por separado o en conjunto, ¿no? Pero son los 6 ciclos narrativos. Cuando uno ve una película, no está viendo el guión, está viendo la película, ¿no? No sé si se entiende esta figura. Sin el guión no existe película, está implícito, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Es lo que entendemos por estructura, ¿no? Estructura es aquella artificio con el que se elabora, digamos, para poder juntar cosas distintas,
¿no? Y entonces el guión, ¿para qué sirve? Para estructurar. Y en segundo término diría que sirve para ser interpretado, ¿no? Es una herramienta que tiene que ser, por eso es tan preciso el lenguaje, tan exacto, un poco seco, árido si se quiere, ¿no? Porque todo un grupo humano tiene que entender exactamente lo mismo de lo que hay que ejecutar, pero no solo ejecutar, hay que interpretarlo como una partitura. Lo fundamental para poder hacer un guión, el concepto base es tener pensamiento dramático. Si uno no tiene pensamiento dramático, si no piensa dramáticamente, por más que tenga la herramienta, por más que la ponga en práctica, no va a llegar al guión. Pensamiento dramático, ¿qué significa? Significa que uno, en lugar de ver hechos, lo que ve son señales. La palabra destino viene de sino, y sino viene de signo, signum en latín, y signum significa señal. El destino tiene que ver con señales que se nos aparecen, y entonces nosotros ya los que pensamos dramáticamente no vemos simplemente un hecho, estamos viendo algo que puede ser causa o consecuencia de algo. Y eso te permite encuadrar, enmarcar la realidad de manera dramática y te permite acceder a las potenciales historias que te rodean, ¿no? Eso es lo primero. Por lo tanto, ver el mundo como con una cadena de consecuencias. Esto tiene que ver más con el concepto del karma, por ejemplo, ¿no? Eso es pensar dramáticamente. Ahora, el segundo paso, el concepto básico para poder escribir un guión, es tener claro que lo que pasa tiene que pasar. En el guión las cosas tienen que ver con un deber ser. No es casualidad que después de una escena venga otra, tiene que suceder. Por lo tanto, la pregunta fundamental para el guionista no es ¿y ahora qué va a pasar? No, la pregunta es ¿ahora qué tiene que pasar? Y esa pregunta te vuelve jurídico el material, de alguna manera, para entenderlo como en otra lógica, funciona con esa lógica del deber ser. De hecho, el protagonista es el que carga con un deber, el deber de decidir. Si no hay decisión, no hay historia. Tiene que haber dilema. El dilema implica eso, que un personaje está obligado a decidir, no puede hacerle el quite, ¿no? Porque cuando te tocan, y aunque te quites, digamos. Para mí este es el momento más emocionante en la construcción de un guión. Cuando uno se da cuenta cuando percibe la historia. Ya sea para un documental, ya sea para una ficción. Es el momento en que uno descubre un fragmento. Hay que pensar que la historia es como un rompecabezas y las piezas andan sueltas por ahí y uno las tiene que convocar, reunir, ordenar, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea? Surge cuando uno es capaz de ver el fragmento, cuando es capaz de aislar un hecho, es cuando es capaz de convertir un hecho en suceso, ¿no? Es decir, cuando uno aplica la pregunta ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿No? Ya transforma ese hecho en un acontecimiento. Eso es el primer paso fundamental para que pueda surgir la idea, para que convocar la idea. Y la otra cosa importante es darle un tremendo valor a la intuición. En este campo de trabajo, ser intuitivo es lo más valioso. ¿Qué significa intuir algo? Significa ver una relación de causa-efecto de inmediato, ¿no? No tienes que fundamentarla, explicarla como sucede en las otras disciplinas, ¿no? En las disciplinas más intelectuales, más de ciencias sociales, si se quiere. En este caso, donde las intuiciones también son válidas, ¿no? Pero pasan por un proceso muy distinto al de acá. Aquí la intuición es la ganancia para la historia. Va a ser intuir una relación de causa-efecto, te va a permitir conectar con esa historia que te espera. Los pasos para hacer un guión. Lo último, escribirlo. Antes de escribir hay que trabajar mucho el material. ¿Qué significa trabajar mucho? En primer lugar, pasar del caos al caso. Es decir, cuando uno dice quiero hacer una historia sobre tal personaje, lo que va a tener enfrente va a ser una
un mar enorme de acontecimientos, de hecho, que pueden estar relacionados, que se puede perder uno en esa maraña. Entonces, todo lo que lo rodea, lo que estimuló esa historia, tiene que empezar a entrar en lo que se llama un caso. Esto es muy claro en términos judiciales, lo que es un caso, ¿no? Es tomar la realidad de lo que sucedió fuera y convertirla en conceptos jurídicos, ¿no? Y entonces, atrapados en esos conceptos, ya entonces podemos definir quién fue el culpable, qué sucedió, qué pasó, la historia, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Hay que entender que el material dramático es un material que tiene que ver con el deber ser, con encontrar cuáles son las conexiones que hacen que las cosas tengan que suceder de una cierta manera. Lo segundo, entender la historia como un rompecabezas. Es decir, adentro del caso lo que yo tengo son fragmentos, son hechos aislados que puedo empezar a relacionar, a concatenar, ¿no? Entonces, entender la historia como un rompecabezas, ¿qué es lo que hace uno cuando hace un rompecabezas? De inmediato busca 4 esquinas, sabe que solo hay 4 piezas. De toda esa cantidad de material que tenemos, hay 4 que tienen ángulos rectos, y eso es muy fácil encontrarla. Lo mismo sucede aquí. ¿Cuáles son las 4 esquinas que te ayudan a ordenar todo esto? Tienes que identificar cuáles son los contrastes con los que estás trabajando, con los que están presentes en tu material. Tienes que identificar cuáles son las coincidencias que están operando, y tienes que identificar cuáles son los conflictos que están también activos, y cuáles son los personajes que están jugando. Contraste es, digamos, que el elemento sustantivo, ¿no? Blanco-negro es un contraste, ¿no? Es un elemento sustantivo. El conflicto sería la versión activa de esa parte, ¿no? Que significa blanco y negro, que por un lado tengo a un equipo de fútbol con la playera blanca y por otro lado tengo un equipo de fútbol con la playera negra, ¿no? Y que van a chocar unos con otros, ¿no? Entonces, definir el blanco y negro ya en función de la dinámica de lo que está sucediendo, 2 equipos que están dispuestos a darlo todo para neutralizar y eliminar al otro, no es expresarlo en términos de conflicto. La coincidencia es el elemento de la causalidad. Las cosas coinciden dramáticamente cuando una se vuelve causa de otra que no tiene nada que ver. Pero en términos dramáticos, o sea, se puede explicar que una cosa motivó la otra. Por dar un ejemplo, en Los Sopranos, Tony Soprano, justo cuando en la escena inicial de la serie, cuando está haciendo una barbecue en su jardín, hay unos patos que se habían quedado a anidar en su piscina y que él había establecido como un vínculo afectivo con ellos. Justo el día del cumpleaños 14 del hijo, que ya empieza a hacerse grande, los patos vuelan y él ve volar los patos y le da un ataque, un colapso y se cae y tiene que terminar en el hospital. Bueno, que los patos vuelen es la causa de que a él le dé el infarto, pero esa no es ninguna causa médica real. En el hospital no es decir, a usted lo que le dio es que vio unos patos, no, es la coincidencia dramática. ¿Qué significa que se hace dramática una coincidencia? Que un hecho X se vuelve causa dramáticamente de un hecho Y, ¿no? Esa causalidad es la coincidencia dramática, y esa es una pieza fundamental de las 4 esquinas para poder enmarcar entonces el material dramático. Y una vez que tenemos esas 4 esquinas, ahí que empieza el trabajo de empezar a construir esa historia, ¿no? Ahí puede tomar forma. Hay que investigar problemas. Ese es el centro de atención. ¿Por qué? Porque el guionista en verdad no crea una historia, sino que la inventa. ¿Qué significa inventar? ¿Qué hace un inventor? Un inventor soluciona problemas prácticos, juntando cosas distintas y arma su invento, ¿no? Eso es lo que hacemos los guionistas. Ahora, hay una dimensión del autor, digamos, entendido como una especie de dios, de pequeño dios del mundo que crea. No es visto como un inventor, sino que es visto el autor como el Dios todopoderoso, ¿no? Ese Dios todopoderoso sí existe, pero no a la hora de escribir el guión, existe a la hora de crear el problema.
Dios crea problemas. Es el Dios del Antiguo Testamento de Job, ¿no? Es ese Dios, es un Dios que le hace la vida imposible a Job, a ver qué hace Job, ¿no? Lo mismo hace el autor con respecto a su historia. Es Dios respecto a que crea un problema, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de problema? Hay dos tipos de problemas que el Dios autor puede crear. Uno práctico, que es decir, bueno, cómo habla el personaje, cómo vive el personaje, cuáles son las reglas del mundo en el que está instalado el personaje del que vamos a hablar, ¿no? Y eso implica todo un trabajo, por supuesto, de investigación. Por ejemplo, si estoy escribiendo sobre Napoleón, descubro yo que Napoleón le tenía fobia a los gatos, ¿no? ¿Y por qué le tiene fobia a los gatos? Probablemente porque los gatos son muy femeninos, ¿no? Y Napoleón tenía problemas con lo femenino. El conquistador era conquistado por lo femenino, se sentía débil frente a lo femenino, no le gustaba. Bueno, todo eso viene a partir de que descubro que le tiene fobia a los gatos, y eso me permite construir una situación, una escena, hablar de eso, darme cuenta que en mi documental sobre Napoleón voy a poner un gato por ahí moviéndose, por ejemplo, ¿no? Son problemas prácticos, ¿no?, que se solucionan. Y hay otro tipo de problemas que son, digamos, metafísicos, si se quiere ya ponerle una palabra más fuerte, porque ¿qué tiene que investigar? La anormalidad. El escritor, el guionista, tiene que asumir que la realidad circundante no la tiene que normalizar, tiene que anormalizarla, ¿no? Y es una palabra que en estos tiempos, además, las autoridades cuidan mucho de que no se pierda la normalidad. Si viene una nueva normalidad, sigue siendo normalidad, ¿no? El autor tiene que pensar de una manera distinta a la manera oficial de pensar, ¿no? Tiene que ir por la anormalidad, y de esa manera entonces va a saber qué tiene que investigar, ¿no? Ese el otro lado de las cosas, ¿no? El tema no es la historia. El tema es el mundo de la historia, es el espacio-tiempo, el lugar donde ocurre. Hablamos del tema cuando decimos que la película es de pirata o la película es de narcos, eso es el tema. El campo donde se va a jugar la batalla, ¿no? El objetivo, aquí es muy importante que el objetivo en términos dramáticos es muy distinto a lo que se entiende por objetivo en términos, digamos, cotidianos, pedestres. El objetivo es un concepto fundamental, es un concepto de tipo dual, es una antítesis. Tiene que ser una antítesis, formulada como una antítesis, el objetivo del personaje, para que pueda haber historia, para que pueda haber dinamismo, para que puedan avanzar las cosas. Si definimos el objetivo solo como una meta, nos va a costar trabajo construir la historia. Para construir una buena historia hay que entender que el objetivo es dual. ¿Qué significa esto? Esto es como en el tenis. En el tenis, el que quiere ganar tiene que perder. Hasta Federer pierde un montón de puntos, ¿entiendes? Y es el número uno, ¿no? Esta dualidad, ¿no?, del objetivo, es decir, quiero ganar, pero tengo que saber perder para poder ganar. Entonces tengo un doble objetivo, para poder ganar ese punto tengo que saber perder. ¿Qué significa esto en términos dramáticos, construcción de personaje? Una fórmula muy, muy exacta. Dos preguntas. ¿Qué quiere el personaje? ¿Qué necesita el personaje? Y como yo conteste estas dos preguntas, va a tener que chocar para que yo pueda tener una historia. Y la premisa es una proposición que afirma o niega algo. Se trata del elemento de verdad que postula la historia. Toda historia siempre pone en juego una verdad, ¿no? La quiere demostrar o la quiere denunciar, o la quiere rechazar, ¿no? Pero finalmente se nos plantea así. Entonces, ¿cómo se presenta una premisa? Por ejemplo, el amor vence a la muerte, Romeo y Julieta, ¿no? Esa es la verdad que está en juego ahí. O la razón vence a la locura, el Quijote. Ahora hay que tener claro que tema, objetivo o premisa son el resultado de un proceso de trabajo. No son conceptos con los que podemos empezar de inmediato a ponerlos por escrito. Requieren, primero, superar la situación de caos a la que se enfrenta el autor, ¿no?, para llevarla a que sea el caos un caso,
¿no? Ordenar el material. Los hechos se vuelven sucesos, los sucesos se vuelven acciones, las acciones las podemos aislar, relacionar, y de esa manera podemos fragmentar lo que tenemos y tener como las piezas del rompecabezas. Eso sería convertir el caos en caso. Una vez que está hecho el guión y que se va a grabar, lo que hay que tener presente son las necesidades de producción que conlleva, ¿no? Entonces hay que traducir ese guión a elementos técnicos que por ejemplo, si se necesita hacer un movimiento de cámara que requiere grúa, ¿no? El guión tiene que especificar, ¿no? El guión técnico esa necesidad, ¿no? O si hay objetos, props, cosas determinadas que se requieren para la escena, tiene que ir remarcada, subrayada. Entonces llegar a la escena con las ideas muy claras, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que hay que tener claro es que se llama guión, se llama guía, que no es la ley de Dios y que es una herramienta y que es flexible, porque una cosa es el mapa y otra cosa el territorio. Y el territorio puede resultar que trae cosas que en el mapa no se podían ver, como suele suceder en la vida real, y entonces uno tiene que adecuarse al territorio, ¿no? Y entonces entender el guión como un elemento flexible. Y uno ha podido ver en los detrás de cámara de las películas, Kubrick seguía corrigiendo el guión cuando hacía El Resplandor, un minuto antes de la escena, lo estaba reescribiendo, lo estaba tachando. Entonces, incluso durante la misma escena pueden suceder cosas que el director dice: esto es valiosísimo y no me lo toquen, y es mucho mejor que lo que estaba escrito, ¿no? Por lo tanto, tener esa apertura, ¿no? A flexibilizar la herramienta, a entenderla como algo que es dúctil. Si entre manos lo que tienes es una película de ficción, por supuesto que no. Necesitas llegar con todo muy planificado, muy construido. Pero si entre manos lo que tienes es un documental, por supuesto que sí. Porque puedes empezar a recoger material, puedes empezar a grabar, a tener cosas que van a ser tus piezas del rompecabezas, que vas a tener que ir conjugando después, armando, pero hay momentos que son espectaculares, que intuyes que ahí hay algo o que sabes que te va a servir y que no lo puedes desaprovechar. Entonces, cámara en mano, hay que ir a grabar, hay que registrar muchas veces todo. Pero rápidamente el consejo es que estructures ese material, que logres articularlo como conjunto dramático, porque eso si estructuras, es decir, si logras definir ese artificio que te va a permitir juntar todas las piezas, ¿no? Si tienes clara de qué estás hablando, ¿no? ¿Qué estás conjugando? ¿Para qué? ¿Por qué? Te va a permitir ir a buscar mejor ese material. No depender del azar, de la suerte, o en donde estás, saber exactamente qué captar, ¿no? Cómo captar. Entonces, sí se puede, más aún en estos tiempos. Antes era imposible económicamente, entonces para lo que fuera había que llegar con todo planificado. Hoy día se revirtió. Hoy día con los celulares podemos llegar y captar rápidamente. La película esta de Blair Witch Project, que hizo historia porque fue la primera película que se hizo completamente en video, costó nada. Entonces uno, claro, con una cámara de video puede salir y grabar y recoger material, ¿no? Pero tiene que volver ese material útil dramáticamente, y mientras más rápido logre estructurar esa historia, mejor va a ser la calidad de su trabajo. Les aconsejaría a los que no tienen experiencia con guiones, que elijan la película que más les guste y copien, usando la aplicación, las escenas. Transcriban en formato de guión un par de escenas que estén vinculadas, que estén concatenadas 2 o hasta 3 escenas, y que luego las comparen, que vean lo que está escrito, que vuelvan a ver las escenas, y entonces van a empezar a sentir
cómo es un material dramático en el papel, en la hoja, que es muy árido, muy seco, ¿no? Cómo es la partitura, en el fondo, ¿no? Sería como escuchar la música y volver las notas, ¿no? Y ver cómo se ve un pentagrama cuando uno está escuchando la música, ¿no? Es el mismo ejercicio, ¿no? Es muy útil, muy práctico. Y para usar la aplicación, otro consejo, que se apliquen. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Anaya Otone, soy guionista, dramaturgo, tengo experiencia en cine de ficción con largometraje, una película mía estuvo seleccionada en Cannes, he hecho también series, tengo una serie animada en red que se llama Catolicadas con más de 100 episodios. También he hecho teatro, tengo un premio nacional de dramaturgia por una obra mía que se llama Las Meninas, que fue traducida en Francia y en Rumania, se ha presentado allá también. He hecho teatro en la cárcel, en fin, he explorado un poco todos los ámbitos de lo que es la escritura dramática y estoy aquí para contarles qué es un guión, cómo se hace, para qué sirve. Espero que les sea de utilidad. Suerte. Cronista, recuerda que lo más importante es disfrutar la experiencia.